¿De verdad que ese sería el plan de Jesús? ¿De verdad que después de 2000 años de historia de la iglesia, eso era lo que Dios tenía en mente? Fíjese, para que se conecten nada más, hoy en Modelo Nuevo estamos en el capítulo 2, exasperado, que conecta con la actitud de alguien que era completamente enérgico, incluso antes de llegar a ser seguidor de Jesús, y que hablaba con fuerza en su momento, pero lleno de amor. Estoy viendo aquí, desde donde estoy sentado, que de este lado hay un letrero donde tenemos una silla que tiene todos los post-it de la gente por la que estamos orando y que le estamos pidiendo a Dios que nos gustaría verlos entre nosotros. Y allí en la silla, a un ladito, hay un corazón que dice gracias y unos listones con los nombres de las personas que ya nos han visitado aquí a Conexión Vida. Eso no es una moda, eso no es una ocurrencia de momento. Esa es realmente nuestra oración, porque de hecho hay un anuncio ahí que dice, el amor es la razón por la que estamos orando y pidiendo por ti, pero tu visita entre nosotros es nuestra oración. Y el que hayas venido es respuesta de Dios para nosotros. Así que va muy de la mano con lo que hoy vamos a estar enseñando y recalcando algo que ya no es tan nuevo entre nosotros, en donde les decía hace un rato, de verdad que como hoy se ve la iglesia, hablo el cristianismo, las denominaciones evangélicas en general, ese es el plan de Dios. Y luego ahí en nuestro video intro aparecen crucifijos, Biblias, un pececito, algunos templos suntuosos, muy representativos de la religión popular, frases y actitudes de personas, de todos nosotros los que decimos que estamos conectados con Dios de alguna manera. Pero miren, para empezar de lleno, la llegada de Jesús trajo consigo algo completamente nuevo. Entonces, habría que ir en la historia hacia atrás y retratar los tiempos bíblicos cuando Jesús pisó esta tierra. Conste que la tierra que pisó Jesús literalmente fue el ombligo, dicen, del mundo, hablando en todo sentido espiritual, incluso geográfico, Israel o Jerusalén, y hoy le llaman, hoy por hoy, Tierra Santa. Pero retraten el énfasis, dejando la tierra a un lado y la geografía, la llegada de Jesús. O sea, el importante aquí no es la tierra, es Jesús. Trajo consigo algo completamente nuevo. Pero eso hacemos los hombres. Hacemos una transferencia de poder y de autoridad en automático. Y déjame decirlo una vez más, el importante es Dios, el importante es Jesús. Pero luego de repente, yo sé que de alguna manera de determinar en dónde vivió Jesús, en dónde nació Jesús, pues eso nos transporta a Jerusalén y se convierte en la Tierra Santa. Y a veces la Tierra Santa tiene más atención de nosotros que Jesús, el que pisó la Tierra Santa y que la hizo importante, ¿no? Solo para que lo piense, porque cuando hablamos del modelo del templo, que justo para nuestro efecto y nuestra clase estuvo allá en Jerusalén, ha habido 2 templos y viene un tercer templo. Eso sería tema de un tercer sermón para hablar, la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, donde el modelo del templo tenía lugares sagrados. Pero ya saben que no solo los templos tienen lugares sagrados, hay lugares que por alguna razón se han declarado o denominado como lugares sagrados, y la palabra sagrado ya los está conectando con lo inviolable o lo inaccesible o lo exclusivo, o algo místico y misterioso que ahí pase y se presente. En su momento sí fue así y así funcionó, pero hay algo que lo cambió radicalmente. Y cuando recuerdas nuestra introducción, Jesús vino para traer algo completamente nuevo. Y luego hablar de los textos sagrados, donde hay escrituras que solo tienen acceso a algunos cuantos iluminados. Sobre todo estamos hablando del tiempo del oscurantismo, el medievo, los 12 siglos del oscurantismo, donde tenemos la Santa Inquisición y la expresión jerárquica de quienes oprimían y usaban el nombre de Dios para, en el nombre de Dios, llevar a cabo cosas que Dios no aprueba o que nunca aprobó. Pero después del lugar y ahora los textos, pues tenemos hombres. Eso está más difícil, ¿no? Hombres sagrados. Ya estás viendo algunos religiosos, y déjeme decirlo para acá de este lado, teniendo la atención de todos los que estamos acá. Hombres sagrados. Fíjense nada más. Tengo 31 años de ser pastor. Yo sé, me veo como de 32, o sea, comencé niñito, bebé, ¿no? Pero 31 años de pastor. Y entonces, hace como unos 26, 28 años, tal vez, por ahí más o menos,
Alguien con el que yo convivía muy cerca y que de hecho hacíamos ministerio de vez en cuando o muy frecuentemente, me dijo una vez: fíjate que estoy convencido de que Dios tiene uno. Y se van a admirar cuando yo temblé cuando me lo dijeron, no crean que me elevó y que me exaltó. Me dijo él: uno o dos, tiene Dios uno o dos paladines, gente prominente, casi profetas de Dios, que él usa cada 50 o 100 años. Y la gente dirá: ah, claro, está hablando de hombres sagrados. Miren, pero este es un problema más grande de lo que estoy diciendo, ¿eh? Y él me dijo así, después de una pausa, cuando yo decía: ¿a dónde va todo esto? Y estoy convencido que uno de esos soy yo y el otro eres tú. ¿Ustedes creen que eso me halagó? ¿Ustedes creen que eso me elevó? Eso me dio miedo, porque eso sonaba más bien a esto del modelo del templo que tuvo lugar ya por Jesús, digamos, renovado 2000 años, y que ya tiene por lo menos 4000 más atrás de antigüedad en las prácticas y de lo que en su momento llegó a ser el tabernáculo y luego el templo en Jerusalén. Y entonces tienes lugares sagrados, textos sagrados, hombres sagrados, y claro, la combinación que es un peligro, seguidores sinceros. ¿Y por qué es un peligro? Porque si hay lugares, textos y hombres sagrados, los que están en armonía y tienen el dominio en todo eso, son los que manipulan a los seguidores sinceros, son los que abusan de los seguidores sinceros, son de los que interpretan para los seguidores sinceros: estás dentro. Es que esto no sería esta gesticulación, este manerismo no sería estás dentro, no es contradictorio. Es como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Sí, no, o sea, estás dentro, no, estás dentro, estás fuera. ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo el lugar, el texto y el hombre sagrado: estás fuera. ¿Y tú quién eres para decir que yo estoy dentro? Y peor, que estás fuera. Porque regresando a lo que estábamos hablando, la llegada de Jesús marcó el fin del modelo del templo y el inicio de algo completamente nuevo. Y mucho de la mezcla que tenemos hoy, donde mucha gente ha mezclado y ha tenido un porcentaje muy alto de la mezcla, donde el 95%, la verdad es que el 99% de la mezcla y el 1% son los porcentajes. 99 del templo, del modelo del templo, de los textos del templo, de lugares del templo sagrados, de los hombres y de los seguidores sinceros, y un porcentaje de Jesús, de lo nuevo, de la gracia, de la misericordia. Esa es la tendencia. Por eso les dije que era disruptivo y quédense aquí. Aquí es cuando algunos dicen: ¿y qué está diciendo el pastor Víctor? Ojalá y me dejes terminar, y ojalá y vengas mucho más acá a Conexión Vida, y ojalá escuches tú que nos sigues y que incluso asistes, para que sigamos estudiando pues todo lo que estamos estudiando, porque ahorita mismo la gran serie que estamos llevando a cabo los domingos, contundente, eclesia, o sea, la congregación, no el edificio, no los templos, porque ya no hay templos sagrados, edificios, tabique, ladrillos, varilla y losa y lo que le echen de cemento. O sea, no hay lugares sagrados. En el último de los casos, tú deberías cuidar mejor tu vida, porque tú, si crees en Jesús, has venido a ser templo del Dios vivo y verdadero. Así que cuando pensamos en el modelo nuevo, ya no en el templo y lo que como camino y forma que en su momento sirvió, y que de hecho eso nos trajo aquí a donde estamos, eso nos llevó a encontrarnos con Cristo y con nuestra necesidad de Él. Cristo, al traer algo completamente nuevo, trajo un nuevo pacto, un pacto en su sangre, y por eso recién celebramos la Pascua, recordamos que Cristo entregó su vida y hasta la última gota de su sangre en favor de nuestros pecados, y allí está pactado de una manera diferente, no como arreglaban a la usanza del templo, con ofrendas, con algunas libaciones, con algunas acciones de gracias, con algunas fiestas. No, esto tiene que ver con un pacto entre Dios y nosotros, y luego un nuevo mandamiento, que este nuevo mandamiento es uno solo, no 636 mandamientos del Antiguo Testamento, ni las 222 regulaciones, sino un nuevo, uno solo, que lo abarca todo y que nos deja a todos sin pretexto para poder llevarlo a cabo, en donde la realidad de Dios en nuestras vidas se evidencia a partir de este único mandamiento. No si recuerdas que dice Éxodo 20, o Éxodo 18, o Isaías 53, o Isaías 64, o si vas al Salmo 24, el 23, que es de los más famosos. ¿Ya ven? O sea, si se trata de hablar
de Biblia. O sea, imagínense, sería pecado para nosotros los que seguimos a Jesús, que este pastor, después de 31 años de pastorado, pues no se sepa unos pasajes de la Biblia, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que tú te tengas que saber eso. La verdad es que algunos de esos me los sé de memoria. Pero eso no tiene nada que ver con el nuevo mandamiento, que no es la suma de uno más. Y eso nos lleva a una nueva ética, una nueva forma de comportarse, de actuar, donde la verdad ese porcentaje del que les hablaba al principio, pues lo echa a perder todo y lo eclipsa todo, porque si tienes el 99% de las usanzas anteriores y el 1% de lo que Jesús trajo como esto, pacto, mandamiento, ética, pues estamos perdidos. O sea, la verdad estamos perdidos. Y luego cuando hablamos de un nuevo mandamiento, esto es felicidades, porque estamos hablando de eclesia o la iglesia. Por cierto, la palabra que no se tradujo, porque eclesia es la transliteración del griego eclesía, que es griego, y que si se hubiera traducido tendría que decir asamblea, reunión, meeting, junta, lo que sea, de quien sea. Pero Cristo construyó su iglesia, su movimiento, y esto estamos hablando de las personas, de la iglesia. ¿Quieres saber más de la iglesia? Pues vente los domingos, porque vamos a continuar con nuestro tema de eclesía. Entonces, cuando hablamos del modelo del templo, y estábamos pensando en el modelo nuevo, pues estaba el templo construido alrededor de un estándar que solo la élite podía cumplir. O sea que había unos que eran los super ultra buenos y perfectos, los esos de que Dios tiene uno o dos, imagínense, cada 50, 100 años, por el amor de Dios, eso es completamente ridículo, que alguien así se crea una cosa así. Bueno, pues es que ni tan ridículo ni tan descabellado, porque esa es la tendencia gravitacional, y entonces estos de la élite, llega Jesús, trae algo nuevo y va a nivelar el piso. ¿Oíste que fue dicho? No codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Y digo, algunos, no, pues yo para nada, pero dijo Jesús, porque va a nivelar el terreno, va a decir, pero yo os digo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Y uno dice, ay, no soy nadie que haya usado un arma contra nadie. Momento, Cristo está nivelando el terreno para estos de la élite, que se sienten los privilegiados de que están dentro. Pero yo os digo que cualquiera que maltrate a su hermano, le diga fatuo, ya es culpable de homicidio delante de Dios, por haberlo maltratado. Así que Cristo elevó tanto el nivel que ni aun los de la élite estaban dentro, y los había puesto en donde estábamos todos, porque todos necesitábamos de la salvación de Jesús y no solamente unos cuantos. Así que ya aquí no había élite, eso era lo completamente nuevo. Pero además, hablando del modelo del templo, requería que los seguidores vinieran a hacer las paces con Dios. Así que las ofrendas, las libaciones, los holocaustos, las ofrendas quemadas, todo lo que se hacía en los rituales, las fiestas anuales, el presentarse, como se quedó ese 99% de nosotros, pues hoy la gente viene cuando es culto de resurrección a la iglesia. Perdón por las pedradas, pero eso no es una pedrada, es una directa. Amigos, para ustedes que nos siguen en las redes sociales, o sea que recién, fíjense, tuvimos aquí la celebración de la Cena del Señor, gracias a Dios, el domingo de Pascua, así llamado. Y tenía mucho que, honestamente, el auditorio de Conexión Vida aquí en Celaya no se llenaba, ni el de Querétaro. ¿Y qué creen? Se llenó, sí se llenó, o sea, pero luego siguió el siguiente domingo, y luego el siguiente domingo, y ya no se llenó. Entonces, esto es como la práctica de alguien que requiere como hacer las paces con Dios y en esa experiencia, no como la que canta este muchacho religiosa, ¿verdad? Pero sí en la experiencia religiosa de decir necesito, y entonces eso mueve mucho a las masas. Pero además en el modelo del templo era una nación en específico que tenía su propia expresión de sus templos, de sus costumbres, de sus cosas, y todo está enfocado en un edificio. Y ahí agréguele una cuestión en donde los principios y valores de alguna cultura o religiosidad, incluso crianza, han sido instalados en nuestras conciencias, porque nuestras conciencias determinan las realidades religiosas, ya sea que reflejen la realidad o no. Miren, para explicarme, ¿no? Algún día ha llegado alguien y te ha dicho, ya, no es para tanto, ya, aliviánate, ponte, ya, pon otra actitud. Y cuando alguien te dice algo así porque tú sabes que cometiste, hiciste, viviste algo que te tiene achicopalado, ¿esas palabras ya te alivianan? No, ¿verdad? Hay algo en tu conciencia que te dice que tú estás mal porque tu religiosidad
determina y exige que cambies tus comportamientos, porque tu conciencia no está en alguna manera reflejando la realidad. Puede que sí o puede que no, pero es más fuerte tu conciencia que lo que está en tu entorno. Pero los primeros cristianos, que por cierto eran judíos, porque el elemento judío en la iglesia primitiva era 100% judía. ¿Lo habían pensado así? Así que aquí tenemos un problema de tensión, porque ellos están en una cultura con unas prácticas, recién han puesto su fe en Jesús, son de los que vienen del templo y todas estas prácticas que hemos dicho, y van a comenzar a tener una tendencia, a tener, por la redundancia, perdón, a jalonear, a estar en la tirante relación de sus conciencias y de todo lo que han aprendido y de sus costumbres, e intentaron asimilar el modelo de Jesús dentro del modelo del templo. Error. Y allí comenzaron los problemas. Bueno, pueden ir a la Biblia allí, al libro de los Hechos, llegar al capítulo 15 y leer el primer concilio en Jerusalén y darse cuenta de lo que está sucediendo, y que básicamente hay un problema que hemos arrastrado 2000 años. Y de hecho hay una moda que cada más o menos década, yo lo he visto, tengo 31 años de pastor, cada década, ¡fum!, se asoma. Ya llevan 3. No sé si cuando llegue a 40 años, si Dios me permite, de pastor, voy a ver otra vez que se va a asomar y que azota y sacude al cristianismo. Bueno, como en aquellos días había un hombre llamado Saulo de Tarso, que era parte de esos judíos y que era perseguidor de la iglesia. Dios ve su carácter tenaz. Híjole, ojalá y que todos fuéramos así de sistemáticos como el apóstol Pablo, que comenzó como Saulo de Tarso y que así brinca a las páginas de la historia de la Biblia, porque en aquel tiempo, en capítulo 7 del libro de los Hechos, ahí estaba, según la historia bíblica, consintiendo la muerte de Esteban, el siervo de Dios, y ponían a los pies de Saulo de Tarso las ropas de aquel, que eso significaba en la cultura de aquellos días que él estaba autorizando que le lapidaran, le mataran. Y Pablo después lo va a ver ya como no Saulo de Tarso, sino como Pablo, porque lo llega a encontrar Dios, y como tú y como yo, no importa lo que hayas hecho, de verdad, amigo, amiga, gente aquí presente, cristianos, pasemos este mensaje a los demás. No importa quién seas, lo que hayas hecho, el perdón de Dios, si tú te arrepientes, te alcanza. Y Pablo, habiendo sido homicida, porque no sé si valga la pena, para relajar un poco el ambiente, decir, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, él no arrojó las piedras, ¿me entendieron bien en esa coloquial forma de decirlo, verdad? Pero se autorizó que mataran, no solo a Esteban, a muchísimos otros cristianos, pensando bajo la figura del templo, que de parte de Dios, él que era del monoteísmo, tenía que poner apagado esto del cristianismo. Y dijo, Dios, al que él según servía, yo de esto me encargo, y casi lo logra. Entonces Dios lo encuentra y hace de él ahora que el que asolaba la iglesia, ahora predica la fe. Y nos da ejemplos de lo que es ser transformado por Dios y la gracia y la misericordia de Dios. Y de hecho Pablo en Gálatas capítulo 5, que por cierto ojalá y que lean esta gran epístola que escribió Pablo de su propia pluma, por inspiración del Espíritu Santo y preservado por Dios, y que era una forma de poder ir y revisar y consolidar las iglesias que en los viajes misioneros él había instalado, y que por cierto después de que él instalaba algunas iglesias, algunos bien intencionados, aquí me estoy acordando de otro dicho que no sé si lo digo o no lo digo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo digo o no lo digo? Mi esposa dijo que no, pero ¿cómo ven? ¿Le hago caso a mi esposa o no le hago a mi caso? Ok, entonces ella dijo que sí, lo diga ya. Ok, ahí va. No hay peor cosa, lo voy a decir lo más amable que pueda, o sea, que alguien desinformado con iniciativa. Lo más amable que pudo, a mí me lo dijeron de otra manera, no porque yo lo practicara, no hay peor cosa que alguien con mucha iniciativa, pero con poca formación o con poca información, porque eso es igual a error, seguro, ¿verdad? Eso ya no lo voy a decir porque sería muy personal, ahí la vamos a dejar, ¿no? Así que Pablo, en su momento, que instaló estas iglesias, que Dios, quien es Pablo, sabe perfectamente las prácticas del templo, pero entiende perfectamente que ahora en Cristo es completamente nuevo, y entonces deja estas iglesias como la de Galacia, la de los Gálatas, y llegan unos cristianos bien intencionados que son judíos,
y que están formados en las prácticas del templo y que se encuentran con creyentes gentiles, entiéndase, cualquiera que no fuera judío y que ahora habían también puesto su fe en Jesús y le dicen, no, a ver, un momento, ¿ustedes quieren ser cristianos? Está muy bien, creemos también en Cristo nosotros, pero si quieren ser cristianos, primero tienen que ser judíos. ¿Y cómo es eso? Preguntaban aquellos. Pues te tienes que circuncidar. A ver, aquí nadie te está viendo, levanta la mano, ¿has sido circuncidado? No levante la mano, es más broma, ¿no? Hoy por hoy, muchas personas, judíos o no judíos, aquellos años era un pacto visible entre Dios y su pueblo para señal, que ya tiene que ver con una práctica incluso más allá del templo y que tiene que ver con el pueblo de Dios. Fueron circuncidados, pero estos están llegando en su mezcla de su 99% de su templo y de sus prácticas y de sus fiestas con el 1% de lo nuevo y de Jesús. Y dicen, ¿saben qué? Ustedes se tienen que circuncidar. Yo creo que en ese día se vació la iglesia de los varones, ¿no? ¿Cómo no? A mí no me vas a circuncidar, o sea, no. Y entonces, ¿cómo haría una mujer hoy promedio para poder pertenecer a la iglesia? Si para poder pertenecer a la iglesia tienes que pasar por esa cirugía. Imposible, ¿verdad? No hay manera. Era una señal que tiene que ver con algún pacto diferente, no el nuevo pacto en Cristo Jesús. Estamos hablando de los judaizantes. Y por si alguien no capta o entiende, y es una advertencia para todos los que seguimos a Jesús, porque recién hubo un movimiento aquí en Celaya, particularmente donde estamos transmitiendo hoy, en donde hubo un repunte de este que les digo de judaizantes, donde judíos, cristianos, que creían que los gentiles tenían que convertirse al judaísmo para unirse al movimiento de Jesús. Esos son los judaizantes. Pero ojo, hoy por hoy tenemos estilos de judaizantes modernos, donde algo del fariseísmo, algo de lo sagrado de algún templo o del templo, algo de lo sagrado de la tierra, de lo sagrado de los textos, de los iluminados de cada 50 o 100 años, está sobre algunos y les dicen, hey, tú estás fuera, tú no perteneces por tu práctica, no hay gracia, lo que hiciste eres ya sin perdón de Dios. Imagínate nada más. Miren, aquí voy a citar a alguien que a lo mejor ella me va a decir después si digo su nombre o no, pero ella alguna vez le dijo a alguien, o le ha dicho a muchas mujeres de aquí de Conexión Vida, oye, ¿eres tú más buena que Dios? ¿Eres tú más bueno que Dios? Porque a veces nosotros hablamos por Dios y ponemos normas que Dios dice, oye, como que tú estás mucho más estricto que yo, dirá Dios, ¿no? Tampoco se trata de permiso para hacer lo que uno quiera, no estoy hablando tampoco de eso. Sin embargo, la religiosidad hace que algunos estén fuera y unos pocos de la élite estén dentro. Pablo estaba exasperado, por eso está escribiendo a los Gálatas y lo va a hacer de una manera firme y lo va a hacer para aclarar, no contra estos, porque no era contra los cristianos judaizantes, sino para advertir a los cristianos que venían recién de lo que los gentiles somos, los que no seamos judíos, y habiendo puesto su fe en Jesús, él quería conservar su corazón limpio de lo nuevo, y déjeme usar la palabra aquí sí, divorciado de las prácticas del templo y de la religiosidad y de la cultura y de todas las creencias de aquellos que, por cierto, mi opinión, aquí sí quiere, aviéntelo a la basura, en mi opinión, eso del judaísmo de aquellos días está completamente compenetrado en la religión popular de nuestros días. No lo vamos a ver acá, pero soy maestro del libro de Levítico y tengo de hecho un artículo, una clase completa que podría ser un libro escrita del tema, y por años, de una manera humilde, Dios me ha dado el privilegio de dar esas clases y entender un poquito más esto que estoy diciendo. Por eso le digo, en mi opinión, yo creo que la religión popular está filtrada o infiltrada completamente con esa práctica, mi opinión. Y Pablo, que sabe que esto es un peligro, está exasperado porque sabía que esa mezcla diluyó, ¿cómo se escucha esa palabra, no? Degradó, peor, contaminó el mensaje de Jesús. Y todos nosotros tenemos que cuidarnos de justamente hacer eso, de llegar a contaminar el mensaje de Jesús por nuestras buenas intenciones desinformadas. Esto aquí no está en el mensaje, y como llevo buen tiempo predicando, déjenme decirlo que aquí les dejo este paréntesis teológico. Eso se llama el misterio de la iniquidad. Eso es completamente teológico, ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? La iniquidad es la mezcla de lo místico y la mentira con la verdad para darle credibilidad y formar algo como que muy atractivo
a lo cual los seres humanos somos completamente susceptibles. Así que si pones un cuarto oscuro y unas lámparas tintineando y algo, hay una voz que se escucha, oh, qué espiritual se siente el ambiente. Sí. Es solamente nuestra carne que es susceptible a lo místico y que responde muy bien. Y si tienes algún ritual para iniciar a alguna persona en la práctica repetitiva que algunos administran en el lugar sagrado por los personajes sagrados, con los textos sagrados, estás del otro lado. Y pobres de los sinceros seguidores que son manipulados por todo esto que acabo de decir. Por eso Pablo sabía el gran peligro que de hecho hoy podemos ver en dimensiones desproporcionadas por todas partes, donde la iglesia ha perdido su vigor, porque hemos llegado, si nos toca el saco, si nos viniera encima, hemos llegado a contaminar el mensaje de Jesús por nuestra religiosidad. Pero miren, vamos de lleno y leamos estos textos que Pablo escribió, siguiendo con la historia, para corregir esto de ese ambiente de templo a lo nuevo, a lo completamente diferente, al propósito de Dios en una nueva, déjame decir otra palabra teológica, dispensación, periodo de tiempo desigual. Eso es una dispensación con el que Dios trata con las personas de alguna manera bajo un juicio y una obligación. Cristo, dice Pablo, nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, es que yo me sé otra versión, ¿verdad? Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Así dice la Nueva Versión Internacional. Otra vez, ayúdenme a leer todos los que están aquí presentes. Cristo nos libertó. Así que las prácticas del templo sirvieron porque de hecho Dios de inicio, cuando estaban inmaculados, esas prácticas las instaló para llevarnos a la fe en Cristo y enseñarnos que todo era figura y representación de lo que Cristo representa y es de manera eterna. Pero la gente llegó a esclavizarse tanto en la norma, en los días, en las fechas, y ha eternizado prácticas que hacen que la gente esté esclavizada. Así que si tú estás en una versión de cristianismo que te hace sentir subyugado, triste, fíjense que yo cuando repaso en los 20 años, de los 12 años previos a ser pastor, que fue lo que me tomó de cuando recibí a Cristo y estudiar, llegar a ser pastor, más o menos, yo puedo ver un periodo de tiempo donde había libertad y gozo y alegría, y luego vino lo bueno, donde, ¿y si voy aquí? ¿Y si hago esto? ¿Y si me ven entrando, para ser más claro, al cine? ¿Y si entro al cine? Esa es la silla de los escarnecedores. O sea, ¿cómo? ¿Qué van a decir? ¿Y qué va a hacer mi pastor? ¿Y voy a poder seguir sirviendo en la iglesia? ¿Por entrar al cine a ver el Rey León? O sea, Spirit, el caballo indomable. Si entré a ver la película, confieso mi pecado. O sea, estábamos en Angelópolis, en Puebla, y dijimos, ¿ahora es cuándo? No estamos en Querétaro, aquí nadie nos conoce. Vamos a ver Spirit del caballo, para que mis hijos puedan entrar y ver qué es Spirit. O sea, pecador. Sí soy, pero no por ver Spirit. O sea, eso ya es otra cosa, ¿no? Manténganse en libertad, y no estén otra vez en yugo de esclavitud, tales cosas como no gusten, ni aun toques, ni no pienses, que Dios ni ha dicho. Miren, Pablo dice, a ver, como algunos están confundidos, escuchen bien, yo, Pablo, les digo, porque estamos hablando de la práctica, que si se hacen circuncidar, o sea, la cirugía, Cristo no les servirá de nada. O sea, ¿cuál es el propósito? A ver, ¿dónde estás parado? ¿Estás parado en las leyes, en el Torá, en el Antiguo Testamento? ¿Es judío? Bueno, entendería que lo hayas hecho, pero ahora en lo nuevo, en lo que Cristo ha hecho, ¿cuál es el caso de hacer esto? ¿Cuál es el caso de cambiar lo nuevo por lo viejo? A ver, ¿quién dice, aquí está mi coche modelo 2026, te lo cambio, Víctor, por tu coche 2014? ¿Sí? ¿Me lo cambias? ¿Quién cambia lo viejo por lo nuevo? Nadie. ¿La religión? Sí. ¿La religiosidad? Sí. ¿Las prácticas del templo? Sí. Porque uno ha pensado que eso es sagrado. Y que hay peor, hombres sagrados. De verdad que aquel día cuando me dijeron esa frase yo me volví loco. O sea, me empecé a decir, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque eso para nada me halagó, sino me hizo sentir más mal que nunca.
Porque miren, vamos a ponerlo en términos muy prácticos. Vamos a suponer que Dios tiene 2 paladines por país. México hoy por hoy tiene más de 130 millones de habitantes. 2 predicadores verdaderos, 2 verdaderos pastores, para decirlo más claro. Pobre de la obra de Dios. ¿Cómo es posible que nada más 2? Tiene que haber cientos o miles que voz en cuello hablen de Dios y su palabra, y que eso golpee la vida de las personas y que cada quien se arregle con Dios, porque finalmente un pastor es un medio, es un siervo, es un instrumento, no es Dios. Ese es el problema, porque a veces endiosamos a las personas. Yo les dije que no les iba a gustar a algunos cristianos, se los advertí. Ojalá y se sigan conectando, porque de hecho el miércoles próximo le toca a Paco, y si está solo aquí la transmisión es porque le tocaba a Paco, ¿no? Ya le tocará componer todo lo que estoy echando a perder yo aquí, ¿no? Pero la verdad es que Pablo dice, esto no te va a servir de nada. A ver, de nuevo, declaro, dice Pablo ahora en el versículo 3, que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Déjeme decirlo a la mexicana, ¿ya sabes a lo que le estás entrando? O sea, no es circuncidarse, es guardar el sábado, es no comer puerco, es no decir malas palabras, es tener una práctica de vida, es saber cómo lo comes, cuándo lo comes y por qué te lo comes, es saber cómo te relacionas, es saber con quiénes te juntas, es saber qué ves en la televisión. Todo, no, y me la estoy llevando tranquila porque te lo estoy diciendo de manera actual y contemporánea. Es más, déjalo en el decálogo, Éxodo 20 y los 10 mandamientos, con eso tienes. Ni vosotros, le dijo Cristo, más bien Pedro o Santiago le dijo a Pedro, ni vosotros ni vuestros padres han podido llevar este yugo que ahora tú quieres poner sobre otros, sobre los gentiles. A ver, seamos honestos, seamos sinceros. ¿Quién de aquí puede decir que por su justicia podrá ir al cielo? ¿Quién puede decir que está bien delante de Dios y que está completo y entero todo el tiempo, los 365 días del año? Por el amor de Dios. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Déjeme decirlo así como una versión de la Reina Valera. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Por eso lo han quitado, ¿verdad? De la gracia habéis caído. Es que si habéis ahorita ni siquiera es muy bien visto por los acontecimientos recién pasados, ¿no? Pero en Gálatas 5:4 otra vez, ayúdenme a leer todos los que estamos acá para que se despierten porque ya estoy durmiendo. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser... Fíjese que escuchaba una ilustración para poder explicar esto muy, pues si quieren muy sencilla, pero muy práctica, ¿no? Aquí en México también hay tarjetas de regalo, ¿no? Cuando regalas 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, me deben regalías Costco, Sam's, o sea, ten para que te vayas a Walmart y puedas comprar aquí 50,000 pesos, ojalá me llegue una de esas algún día, ¿no? Y entonces vamos a suponer que el domingo llega alguien y dice, Pastor Víctor, tenga una tarjeta de 10,000 para que se compre lo que usted quiera. Y le voy a decir yo, ¿y me puedo comprar lo que yo quiera? Sí, y tengo que decirle a Carolina. Sí, ¿y quién es Carolina? Mi esposa, ¿le tengo que decir? Sí, porque si le digo no me va a dejar que me compre lo que yo quiera. va a querer que compre lo que ella quiera, ¿verdad? O lo que necesitemos, porque las mujeres siempre piensan más sinceramente que los hombres, más sensatamente que los hombres. No, ¿para qué quieres una moto, hombre? Una moto para sentir el potro de hierro, o sea, quieres matarte, ¿no? Y ella dice, coche, no moto, coche. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Coche, no moto. Bueno, tarjeta de regalo, y tú me das 100 pesos. Y yo te dije, no, mira, ok, dame la tarjeta de 100 pesos, pero te voy a pagar 50 de esa tarjeta. ¿Qué? Te estoy dando 100 pesos, o sea, casi, o los tomas o los dejas. Bueno, no, ok, no. Te doy 20 pesos, o sea, tu tarjeta de regalo, yo te doy 20, para que sean nada más 80. Entonces no es regalo, ese es un intercambio y una negociación. Eso se vuelve un descuento, no el completo regalo. Cuando alguien trata de agregarle algo, a poner su fe a Jesús y dice, ok Dios, estoy bien, voy al templo, ya asistí todos los domingos, ¿estoy bien contigo? Dice Dios, es gracia, ya te di el regalo del perdón y la vida eterna. No tiene que ver con ir al templo. Señor, doy mi diezmo y de vez en cuando doy algo de ofrenda, lo subo del diezmo. ¿Estoy bien contigo? Ya te di el regalo de la salvación y el perdón. No tiene que ver con que tú des o no, eso tiene que ver con gratitud, pero no con tu salvación. Señor, estoy bien, ya no le grito a mi esposa. Bueno, de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Ojalá y te portes bien y seas cordial con tu esposa, con tus hijos, con tu pastor, con todo el mundo.
pero yo te regalé el perdón de pecados. Eso no es una negociación, es algo que yo pagué completamente por ti. Es una tarjeta de regalo. Ayúdenme a leer entonces ahora el versículo 6. En Cristo Jesús. Así que claramente Pablo dice, ok, si quieres circuncídate, si quieres por motivos de salud, si quieres por cuestiones de higiene o incluso por fertilidad. Fíjense nada más lo que estoy diciendo aquí. En mi otra vida también fui cirujano, por eso sé todas esas cosas. Pero no te sirve para la vida espiritual de nada. Y aquí viene lo contundente, lo categórico, donde Pablo está diciendo, deja atrás las prácticas del templo y entiende que lo que está en Cristo Jesús es nuevo, no es una mezcla, no es un porcentaje, es completamente una nueva era, es una nueva práctica, una nueva ética, una nueva moral, un nuevo código, un nuevo mandamiento, es una nueva manera de vivir, es un milagro. Se trata de la salvación porque ninguno de nosotros se merece la vida eterna. De hecho, lo contrario es verdad. Todos nos merecemos la condenación, la separación eterna de Dios. Sin embargo, Dios llega con más que una tarjeta de regalo y hace a un lado la práctica del templo donde nos llevó a Cristo y nos dice ahora, yo te regalo la vida eterna en Cristo Jesús. Así que Pablo va a ponderar lo que siempre en la iglesia, porque ese versículo todavía no está terminado, completo, lo que vale la pena es esa fe que tú tienes. Es esa confianza que has puesto en Cristo Jesús, que actúa mediante el amor. Eso es lo único que vale la pena. Deja llevarlo más allá. Para mí, como pastor, es la prueba de que si estás en Cristo o no. Por eso yo les he dicho de manera más leve, yo no creo en cristianos groseros, en cristianos mentirosos o en cristianos ladrones. Sí, dicen que son cristianos, pero el amor dice, le voy a robar a este tantito. O sea, ¿eso hace el amor? El amor dice, lo voy a engañar diciéndole una mentira. ¿Eso hace el amor? ¿El amor le falta el respeto a las personas? No, el amor te hace honesto, te hace respetuoso, te hace transparente, auténtico, auténtica. Te hace reconocedor de tus propias debilidades y errores y de reconocer delante de los demás lo que somos. Nos pone justamente en lo que estamos, nos convierte en personas humildes y hace a Dios todo suficiente en nosotros y ese es nuestro recurso para poder con otros relacionarnos así, no en una relación vertical, porque antes a la gente podía aplastar, matar, disparar, robar a la gente, así horizontalmente. Pues Señor, estoy bien contigo, ¿verdad? De verdad que tú comprendes, Dios, 3 plegarias, 2 visitas a tu templo y cuántos diezmos y ya estoy bien contigo. Ojalá y que diezmes y ofrendes en Conexión Vida, porque necesitamos tu ayuda. Ojalá y que asistas todos los domingos y que te hagas partícipe del trabajo que tenemos que hacer aquí como iglesia. Ojalá, pero eso no te hace mejor delante de Dios. Eso se hace por gratitud y por tu relación con amor de Dios. Pero la manera en la que tratamos a los demás, eso es lo que refleja si realmente estamos en Jesús o no. Y no habla a los que conocemos nada más, incluso el que te dice en el estacionamiento, viene. Lo digo porque a la gente dice, ay, usted viene, ya me tiene harto con su viene, quítate que yo. Viene. Y algunos que no solo no bajan su cristal, sino que lo suben más. Bye. En vez de que ten amigo, ten amiga, es nada, pero algo te puede ayudar para que la suma de todos te la lleves bien. O sea, oye, ¿de dónde eres? No, vengo de Colombia. Mi hermano, échale ganas, está muy peligroso. Yo que tú me quedé en México y no trataba de cruzar la frontera. De verdad, o sea, humano. Y tus niñitos, ¿no quieren una agüita? ¿Una torta? ¿En qué te puedo ayudar? Y los que te atienden en los restaurantes, y los que te ayudan en las filas, y los que te atienden tu coche, y los que te hacen el pelo, y los que te hacen los zapatos. No solo a los que conocemos, yo diría mejor a los que no conocemos. Y los que nos conocen, que nos conozcan por gente auténtica, sincera, transparente. Pablo, como está enojado, a veces yo me enojo como Pablo, nada más a veces, y es enérgico y está exasperado, dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? O sea, ibas bien, habías comenzado por fe en Jesús y ahora estás con estas prácticas. Y Pablo dice, claro, estos que vinieron judíos
que piensan que no saben con su tensión qué hacer con sus prácticas del templo y recién han puesto su fe en Jesús, y ahora la gente está siendo como que sirve a Dios queriendo imponer esas cosas que ni ellos cumplen, que ni ellos hacen, que se sienten de los paladines de cada 50 o 100 años. Perdón que haga esto, pero es para que uno mismo no se la crea, ¿verdad? Donde hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te asombrarías si te dijera quién me lo dijo. Te asombrarías. Es más, muchos de ustedes ni me creerían, como muchas cosas que les puedo decir que solamente yo llevo, de las cosas que estos oídos que se los han de comer los gusanos y Jesús no viene antes por nosotros, han escuchado de esa gente que es paladín de Dios. ¿Quién los estorbó? Ojalá que ni tu conciencia, que tiene tanta religiosidad impregnada allí como principios, te estorbe. Ojalá y que lo que diga la gente no te estorbe para llegar a tu Padre Celestial. Ojalá y que la fuerza gravitacional del peso de la religión no te estorbe para despojarte y llegar a Dios y darte la oportunidad de decirle a Dios: Señor, sí, a ti sí, porque un poco de levadura leuda o fermenta o echa a perder toda la masa. Eso nos encanta cuando haces un pan. Mira, aquí hay personas que les gusta cocinar, no solo hablo de mujeres, hay aquí hombres que les gusta cocinar. Por cierto, yo sé cocinar mucho. Sí, dice Caro, ¿y cuándo? Bueno, lo hacía, sé, pero no tengo tiempo ahora para hacerlo. Con todas mis ocupaciones como pastor, no hay tiempo para cocinar. Es mi pretexto, ¿no? Pero un poco de levadura, yo sé que al pan se le pone royal, o sea, un tipo de levadura. Y entonces regresas y eso, aparte de echar a perder, de contaminar, nos gusta. Pero solo hace falta una pequeña dosis de lo incorrecto para corromper todo lo demás. Y por eso, miren, Pablo era drástico y algunos a veces se quejan de cómo hablamos los pastores. Ay, pastor, fue muy duro, pero fue con amor, fue con amor, con mucho amor. Fíjense lo que Pablo les dijo: ojalá que esos instigadores, cristianos, judaizantes, bien intencionados, desinformados, llenos de su propia religiosidad, que entendieron mal y leyeron mal el momento y que pusieron yugo sobre algunas personas que los estaban confundiendo, que los estaban estorbando, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del tono, que se les corte la mano, que se les corte los pies, que dejen de tener forma de caminar y llegar a echar a perder a la gente. Tengo que confesarlo. A veces también lo he pensado. Yo le he dicho a Dios: Señor, ¿y por qué no te llevas a algunos? Tengo algunas propuestas. Sí, de verdad que se lo he dicho a Dios, no les puedo. Tengo propuestas, Dios. Claro que yo no mando, gracias a Dios, en eso, ¿no? ¿Por qué estos instigadores, estos que están echando a perder tu obra, ahí andan tan campantes y haciendo y deshaciendo por todas partes? ¿Saben por qué Pablo piensa así de duro? Porque Pablo sabía que los líderes se volverían santurrones. Pablo sabía que los seguidores se volverían hipócritas. Pablo sabía que los textos serían manipulados, claro, usando la Biblia, hablando de los textos sagrados para mal. Pablo sabía que las personas serían maltratadas. Y todo esto es un caldo de cultivo que solo habla de la explosión del templo traído 2000 años después del tiempo que le tocó al templo. Porque ahora le tocó a Jesús y a la expresión de la iglesia tener libertad preciosa en Cristo Jesús, sin prácticas religiosas, sin prácticas muertas, sin tratar de agradar a Dios por lo que hago. Cuando tú y yo, cuando estamos en fe en Cristo Jesús, ya estamos bien con Dios. Y esto sin significar que aquí hay como un círculo que alguien pueda hacer alrededor tuyo y decir: es que cuando tú hiciste eso, ya no hay oportunidad para ti. Y cuando algunos otros se atrevan a hacer un círculo a la vida de otros y dicen: estás fuera porque mira lo que está allí en tu círculo. Dios te sacó del círculo y te metió en el círculo de la vida eterna para que todo aquello que tú y yo hayamos hecho no cuente. Esa es la gracia, esa es la misericordia. No lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Dios no nos ve como lo que fuimos o lo que hicimos. Dios nos ve siempre como lo que podemos llegar a ser siempre en Dios. Qué lista esto de lo que Pablo sabía. Porque una pequeña, ¿qué sería esto? Pizca, gracias Paco, el diccionario andando. Una pequeña pizca
de levadura, echa a perder toda la masa. Necesitamos entonces estar bien con Dios por gracia. Les hablo así, dice Pablo. Hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad. Me ayudan a terminar el texto para... Más bien, sírvanse. Así que la relación no solo es vertical, a muchos les gusta la verticalidad y eso es pura religiosidad, pero hay una horizontalidad que prueba que hay una verdadera relación porque el amor de Dios se derrama en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, servir a otros, unos a otros con amor, eso es una prueba de la nueva ley o el nuevo mandamiento o la nueva ética o la forma y el código de vida que evidencia la relación que uno tiene con Cristo Jesús. Y qué tremendo, porque pues, yo puedo recordar que ha habido días donde he estado de malas. ¿Sí? De malas. Y yo sé que ustedes no, ¿verdad? No, de malas. Yo puedo recordar días en donde yo he estado deprimido. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? No, nunca se deprimen. Yo puedo recordar días en donde he estado decepcionado. Y saben, puedo seguir con la lista, pero todas esas cosas no son la expresión del amor de Dios. Ni la ira, ni la depresión, ni la decepción, sino que Cristo lo llena todo en todos. Y esa expresión es de amor, en donde no estamos hablando que con gusto recibas una patada, un puntapié, pero sí una expresión de amor te da tenacidad, y te da paciencia, y te da resistencia, para tomar y hacer aquello a un lado y seguir con los ojos puestos en Jesús. Así que Pablo por eso va a decir, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿Me ayudan a leer el mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está difícil. Está difícil cuando nuestras calles están plagadas de indigentes, homeless. Está difícil. Cuando nuestras calles tienen inmigrantes ahora casi en cada esquina. Está difícil. Está difícil cuando tienes gente pues, nada educada que te trata y me mandan a las tortillas de vez en cuando. Así que estaba allí en las tortillerías y tenía las dos versiones. Porque hay una señora que no es muy buena persona y hay una señora que estaba toda rebosante y riendo y señor y cuántos kilos y la otra. Y yo decía, ay, nanita, mejor veo para este lado, así. Se los prometo, está difícil amar a las personas todo el tiempo. Está difícil cuando alguien llega y está estacionado tu coche aquí en Conexión Vida y le recarga el otro coche, ¿verdad? Y dices, mi coche, me cuesta mi coche. O sea, tiene que ver con trabajo y tiempo. Y son las cosas que Dios me ha dado. Cuesta amar y decir, aquí sí me dejan. Hermanito, sería tan amable de retirar tantito su cochecito, por favor. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Así que, regresando al inicio de todo esto, lo que vale es la fe, la confianza que hemos puesto en Cristo, el entregarnos a Cristo, que actúa mediante el amor. No las mezclas de las prácticas del templo, de la época del templo, que en su momento sirvió y que algunos confundieron y se convirtieron en una élite que manipuló los lugares sagrados, los textos sagrados y los seguidores genuinos para convertir a otros luego en hipócritas que eran convenientemente diluyentes de la palabra de Dios, porque como no daban la norma y para que incluso los líderes fueran aceptados, ellos tenían que presentarse como perfectos, ¿no? No, nosotros nunca pecamos, nunca somos de los elegidos, de los que Dios tiene cada 50 o 100 años, somos de los que estamos por encima de todos los demás. Y mandamos aquí a toda la banda. Lo confundieron y se establecieron y se arraigó. Pero ahora la expresión a la que estamos llamados nosotros seguidores de Jesús aquí y los que nos están viendo, nosotros determinamos lo que la gente de fuera ve y piensa de nosotros como iglesia. Auténticos, seguidores de Jesús, reales, sinceros, transparentes, gente que reconoce que somos normales como todas las personas, pero que la gracia de Dios actúa en nosotros como puede actuar en ti. Que la gracia de Dios nos regala el don de la vida eterna y el perdón de pecados y nos lleva al cielo si pones tu fe en Cristo Jesús. Que la gracia de Dios, dejando atrás todas esas prácticas que pesan sobre nosotros, nos hacen libres y nos hacen tener una expresión donde no estoy vigilando lo que hago, sino que estoy promoviendo estar más cerca de quien amo, que es Dios. Y a la vez a los demás. Ojalá
y llegues a estar aquí el próximo miércoles, nos veamos el domingo y no te vayas, porque en esto hay mucho todavía que indagar, en esto de completamente nuevo. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima, donde en este instante quisiera invitar a que todos, si gustan, inclinen su rostro donde quiera que estén, cierren sus ojos, y algunos tal vez en este instante tengan que poner su fe en Jesús porque Dios tocó sus corazones y digan, es verdad, yo he sido religioso pero no tengo relación con Cristo. Algunos otros digan, es verdad, yo me he puesto como la élite de las personas que están por encima de los demás para interpretarles lo que deben y no hacer. Es verdad, he estado lejos de tener una relación ahora como cristiano por culpa de esos que yo he visto que manipulan las cosas y por eso no participo ni asisto a la iglesia con regularidad. Es verdad, yo no diezmo y ofrendo y me justifico porque hago otras cosas y hago un intercambio con Dios para ponerme bien delante de Él y no estoy bajo la gracia, viviendo la gracia completa de Dios. Cualquiera que sea tu circunstancia, ¿por qué no alineas eso ahorita con Cristo, con Dios? Y decidimos en Jesús que Él nos haga mejores. Ni siquiera nosotros ser mejores, que Él nos haga mejores. Mejores seguidores de Jesús que expresan su fe mediante el amor. Jesús, en este instante, Señor, Dios, Padre nuestro, vamos a ti para rogarte que en este instante algunos pongan su fe por primera vez en ti. Que en este instante algunos digan, es verdad Dios, hago a un lado las prácticas del templo y me quedo con lo nuevo, con la gracia, con la salvación, con el perdón en Cristo Jesús. Abro mi vida y mi corazón para ahora ser seguidor de Cristo y confiar solo en Él para mi vida eterna. Y que otros podamos decir, Señor, es verdad, no estoy haciendo nada en la iglesia más que para acallar mi conciencia en una mezcla de lo viejo con lo nuevo. Pero hoy decido vivir solamente lo nuevo y expresar mi amor y que ese amor me lleve a participar, a asistir, a ofrendar, a invitar, a estar involucrado en la obra y en el reino de nuestro Dios, de manera consistente y sistemática. Dios, rogamos que esto sea verdad, cualquiera que haya sido en este sentido nuestra oración, en Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.